Y fíjense que cuando la dinámica dentro del grupo de servidores de la palabra, siempre buscamos en consenso un listado de temas en función de lo que vemos o de lo que las comunidades nos piden, ¿verdad? A veces hay cosas muy puntuales, pero en general es en función de lo que vemos que va pasando. A raíz de este tema de la pandemia, desempolvamos la catequesis sobre la Santa Misa del Papa Francisco y vimos que había una gran necesidad de reforzar lo que nos estaba pasando como comunidades, como católicos. Pasamos este momento de la pandemia y cuando ya reaperturó todo, pues nos costó y nos sigue costando volver a las iglesias, volver a tener la celebración como tal. Y entonces surge este tema que sin el domingo no podemos vivir. Y me quedo con esta frase de San Juan Pablo II que dice: no olvidéis que Jesús ha querido permanecer presente, personal y realmente en la Eucaristía. Misterio inmenso, pero realidad segura. Misterio inmenso, pero realidad segura. Para conectar de modo auténtico este amor suyo, individual y salvífico. Este texto tiene cosas muy puntuales que a veces se nos escapan, y la última es la que hoy quiero que el Señor deje en sus corazones. ¿Por qué sin el domingo no podemos vivir? Porque si nosotros nos alejamos de nuestro domingo, y aquí hablamos retóricamente con el día, pero realmente sin la Eucaristía, el camino de nuestra salvación, yo les digo, creo, estoy casi seguro, está comprometido. Y les voy a explicar por qué. ¿Cómo es tu domingo? ¿Cómo es el domingo de cada uno de nosotros? Yo sé, y la Iglesia amplió el tema del día del Señor desde el sábado a las 12 hasta el domingo a las 7:30, que creo que es de las últimas horas en las que yo recuerdo en algunas iglesias hay celebración eucarística. Pero normalmente lo que sucede es que nosotros cuando relacionamos el domingo, lo relacionamos al día familiar, y no está mal. Relacionamos el domingo a que es el día que a veces tomamos para ir al mar, porque pues sí, a veces trabajamos de lunes a sábado, y estamos ahí de 6 de la mañana, porque hoy ya no tanto, pero antes salíamos a las 6 de la mañana a dejar a los niños al colegio, al kinder, y de ahí agarrábamos directo para el trabajo. Y si tenemos la bendición de trabajar cerca de casa, pues a veces logramos salir, ¿verdad? Y vamos a almorzar a nuestra casa y luego de regreso, pero si no, regresamos a nuestra casa a las 7, 8 de la noche. Y si es martes de asamblea o miércoles de asamblea, pues a veces, si tenemos servicio, nos venimos directo y llegamos a la casa a 10 de la noche. Y entonces esa es la rutina que nosotros tenemos constantemente semana a semana. Y bien dice, el domingo es el día del descanso. Y entonces aprovechamos y vemos tele, salimos a la playa, aprovechamos para ir a almorzar. El problema es que esa es la prioridad. Y no digo que esté malo, el problema es qué estoy priorizando dentro de mi relación personal, familiar con Dios. El descanso no es malo, Dios mismo descansó. Después de que terminó la creación, descansó. Pero la situación está en que nosotros le damos la prioridad al descanso. Y suele pasar que si nos despertamos temprano para ir a la playa,
nos vamos directo a la playa. Hay oportunidad de poder ir antes a misa, pero no, nos vamos directo a la playa. Y cuando ya son como las 4:30, que ya el sol se empieza a ocultar, ya el clima es más fresco, y entonces pensamos, ¿y si no hemos ido a misa? ¿Y si la calle del puerto antes de Surf City estaba benevolente, lográbamos llegar a la misa de 6? Pero si no, y fíjense que casualmente, ¿verdad? Hoy con el tema de la pandemia, sucedió que incluso yo escuché de gente que venía oyendo la misa en el carro cuando venía de regreso. No, pues sí, como no se podían ir a los templos, ¿verdad? O era limitado el espacio y la iglesia había dado autorización de que podíamos escuchar la misa desde casa. Entonces, como siempre somos un poquito aventajaditos, ¿verdad? Y nos la llevamos de chivos, entonces no, sí, veníamos cumpliendo el precepto. Ahí veníamos en el carro, ¿verdad? En la trabazón del puerto, oyendo la misa. ¿Habremos cumplido realmente con el domingo haciéndolo así? Haciéndolo también incluso devotamente en nuestra casa. Y entonces, como digo, el problema son las prioridades que le damos a las cosas. Y cuando hablamos de esto de las prioridades, nos hacemos la pregunta: ¿vamos a misa por necesidad o por obligación? Si le pregunto a un joven, 12, 13 años, seguramente me va a decir, yo voy obligado. A mí mis papás me llevan. Y es cierto, y está bueno. Yo a mi hijo, tengo un hijo de 13 años que hay días que de repente le digo, bueno, vos vas porque vas. A veces digo yo, probablemente no esté bien, pero en este momento él tiene que ir. Y discutiendo un poco este tema de la obligación, especialmente los que tienen hijos jóvenes, adolescentes, nosotros decimos lo siguiente: hay un tema particular para los jóvenes, y es que ellos no han tenido un encuentro real con Dios. Pero ustedes, hermanos, que perseveran en una comunidad, sí conocen a Dios. Y entonces ahí está el problema, que como conocemos a Dios, esto para nosotros debería de dejar de ser una obligación y ser una necesidad. Pero, como digo, siempre ponemos algún pretexto en el camino y aparece en esto, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado? No, es que, mira, si de mala gana, ¿para qué voy a ir? Allá a empurrarle la cara al Padre voy a ir, y cuando me vea desde allá y voltee, me va a ver la cara de bravo. Hoy con la mascarilla nos salvamos porque tenemos cara de bravo, pero mejor no, ¿verdad? Si no, ¿para qué? Si no voy a ir, ¿para qué? Es que el sacerdote, puchica, no, habla y habla y habla y habla, y es bien aburrido. No, es que si el sermón todos los años es igual, con que vayas a una, ya fuiste a todo. Y vamos buscando y buscando y buscando excusas para volver a creer que esto, como es una obligación, entonces como así obligado no me gusta mucho la cosa. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2177, la celebración dominical del día y de la Eucaristía, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda iglesia como fiesta primordial de precepto. ¿Qué quiere decir de precepto? ¿Qué? Obligación. Y entonces desde ahí uno se frena. Ay, es que lo obligado. Además, ¿verdad? Que esto está en los mandamientos de la iglesia, que, como
como digo, aquellos que empezamos a caminar, pero desde la comunión, ¿verdad? Desde la confirmación, y ahí de él para adelante, esto está ahí y se nos recuerda constantemente. Y fíjense que el hecho del precepto y de la obligación no tiene nada más ni nada menos que un solo objetivo, y es que entendamos que este es el camino para la salvación. Yo honestamente era de las personas que pensaba, bueno, fallé el domingo, híjole, pucha, no fui a misa y voy con el cargo de conciencia, pues, pero yo sé que es un pecado, porque es un pecado y grave además. Y bueno, salgo corriendo y en la primera oportunidad que pude llegué y me confesé. En Corazón de María hay un sacerdote ya de bastante edad, hoy ya no oficia, pero el padre Pedro García. Ese día que yo llegué, en una de las muchas veces, pero en esa en particular, me confesé y le dije, bueno, padre, me acuso de que el domingo no fui a misa. En Corazón, quienes se han confesado ahí han visto que hay una división, ¿ves? No se mira al padre. Pero como él tiene problemas para oír, él lo pone a uno cara a cara. Ustedes no se imaginan la cara que puso. Puso una cara que yo estoy seguro que si él fuese mi papá, me hubiera dado una gran cachimbeada. Y solo con el gesto que me hizo, a mí me hizo entender que algo muy malo había hecho. Yo no lo miraba así. Yo creía que, sí, pues sí, es pecado, pero por eso vengo aquí, ¿verdad? Que Dios me va a perdonar, porque Él es misericordioso, infinitamente misericordioso. Y es cierto. Pero Él me dijo una cosa que, les digo, ese día cambió mi vida. Y me dice, ¿cuándo fue que no fuiste a misa? El domingo pasado. ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Y qué hubiera pasado si te morís el domingo a las 11:30 de la noche? ¿Sabes qué hubiera pasado? ¿Saben ustedes qué hubiera pasado? Me voy directito. Así me lo dijo. La misericordia de Dios es la única que te puede haber salvado ahí. Pero vos te vas a mirar de chollón. De verdad les digo, y se los digo de corazón, ese día a mí me cambió el chip. Me cambió el chip. Y lo que pasa es que nosotros dejamos ir a misa porque le buscamos cualquier excusa que se nos pueda ocurrir. Pero el problema es que no hemos encontrado el por qué es una obligación. Y como decía al principio, es porque es la necesidad que todos tenemos de salvarnos. La misa es el camino, el puente para la salvación. Y fíjense que si yo esto se lo hubiera dicho hace 3 años, ¿verdad? Que la misa es un privilegio, yo creo que nadie hubiera realmente captado esto. Me hubiera dicho, bueno, sí, yo sé, ¿verdad? Los primeros cristianos tuvieron una persecución. Diocleciano fue de los más fuertes, de los más duros, y persiguiendo a los cristianos, en el año 304, capturan un grupo de cristianos teniendo la celebración, que en aquel entonces pues no era obviamente como el rito que tenemos ahora. Y entonces ahí les preguntan, si sabían que los iban a matar, ¿por qué estaban aquí reunidos, hombre? Es como que le dijeran, si sos bruto, como que si sabes que te va a pasar esto, ¿por qué estás ahí? Pero ellos fueron los que dijeron, es que nosotros sin el domingo no podemos vivir. Y aunque nuestra vida dependa, ahí vamos a estar. Y la vida de ustedes, no la de aquí, la eterna, depende de esto.
Y como les digo, para nosotros ir a misa es fácil. Es fácil. ¿Cuántos horarios de Eucaristía hay aquí? De los domingos. Desde las 7 de la mañana a las 6:30, creo que es ahora el último, ¿verdad? A las 7 de la noche. 5 horarios. 5 opciones. A la que más le gusta, el que madruga, el que es dormilón, al que le gusta jugarse el pellejo, ¿verdad? Y viene el de las 7 de la noche. Hasta nos dan gusto, que podemos venir incluso el sábado, de las 12 en adelante. Y como les digo, para nosotros no vemos que esto es un privilegio, o no lo mirábamos hasta hoy con la pandemia, porque no sé ustedes, pero el día que se empezó a cerrar todo, todos nos preguntamos, ¿y la misa? Y esa primera misa, yo recuerdo en mi casa, ahí con el tele, sentados en la sala, ¿verdad? No era igual. No era igual. Y vimos estas imágenes de sacerdotes que ponían las fotos de sus feligreses para sentirse, ¿verdad? Para sentir esa comunidad que se reúne para orar, alabar al Señor en la misa. Y ahorita, como lo vemos, ahorita ya no nos parece película, pero si yo le hubiera puesto, como digo, esta foto diciéndoles esto puede pasar, no, hombre, Frank, me han dicho, son exagerados. Si nosotros tenemos chance de ir a misa a cualquier hora, pero aquellos que han tenido también la bendición de poder viajar a un país que no es tan católico, se dan cuenta que difícil es encontrar un horario de misa. A veces es un solo horario. Y nosotros tenemos la bendición de tener 5 horarios. Entonces díganme si no es un privilegio, incluso desde ese punto de vista tan vano, ir a misa. Había cristianos que sabían que se jugaban la vida, literalmente. Nosotros nos jugamos la salvación si no entendemos que también esto es una necesidad. Y como esto yo sé que ya lo han escuchado, pero siempre nos preguntamos, bueno, pues sí, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Y un poco catequético, pero la misa tiene 4 fines. Uno es la adoración, la expiación, el agradecimiento y la petición. Esos son los 4 fines de la Eucaristía. Perdonen que ya la edad. Número 1, adoración. Obviamente sabemos que venimos a adorar a Dios. Reconocemos que Dios en su infinito amor está llamándonos constantemente a nosotros, quiere que estemos cerca de Él. Y para Él, que es la gloria eternamente, pues nuestras adoraciones parecieran que no son necesarias, pero estamos llamados a adorar a Dios. Él nos ha dado todo cuanto somos. Y siendo peregrinos en este mundo, le clamamos a Dios, le adoramos a Dios porque Él es grande. Y yo no creo que ninguno de ustedes tenga, aunque sea el mínimo motivo para no adorar a Dios. Están aquí, tienen vida, tienen familia, con sus dificultades. ¿Cómo no adorar a Dios? Y decía, como una alabanza que dice, ¿cómo no te voy a adorar, Señor? Número 2, la acción de gracias. La misa, la Eucaristía, es la acción de gracias por excelencia. De hecho, eso significa. Y es la celebración más importante de nuestra fe. En ella agradecemos todo lo que recibimos de Dios y principalmente la entrega y el don de Cristo en la cruz, que se da por entero para nosotros y que por medio de ese sacrificio cruento que sucedió en la cruz, pero incruento que pasa en la Eucaristía, nosotros alcanzamos el camino de la salvación. Y eso es lo que principalmente agradecemos, que el Señor decidió quedarse aquí vivo, presente en la Eucaristía. El tercer fin, la reparación o expiación.
Sabemos nosotros que estamos en este mundo en el cual hay sufrimiento y nos preparamos para la vida futura. Y en esa preparación que hacemos nosotros, que pecamos y que con ese pecado nos alejamos de Dios, buscamos en la misa ese sacrificio expiatorio que viene de la misericordia de Dios y de su sacrificio en la cruz. Y es en la misa donde nosotros podemos venir y ver que Cristo, que se ofrece como víctima por nuestros pecados, nos permite a nosotros también lavar nuestras heridas, lavar nuestro pecado, ofrecerlo al altar, y que por medio de la misericordia de Dios nosotros podamos empezar una vida nueva cada domingo. Y la cuarta, y es la petición, y es la que más nos gusta a nosotros. Venimos a pedir, pero ese es el espacio y el lugar principal para pedir, en la Eucaristía. En la Eucaristía venimos y le ponemos al Señor con actos de súplica todas las necesidades que tenemos, todas y cada una de las necesidades, y le pedimos que Él, en su infinita voluntad, nos permita poder alcanzar eso que nosotros deseamos. Para eso venimos a misa. Esos son los 4 fines principales que venimos a misa. Como digo, lo que sucede es que a veces se nos olvida y venimos como robotitos, mecánicamente. Yo recuerdo que después de un proceso que tuve en mi adolescencia, aquellos que me conocen de más tiempo saben que yo estuve a un pelito de ser religioso, y cuando ya me retiro de ese proceso, yo ya no necesitaba que alguien me dijera que tenía que ir a misa. Yo entendía, tal vez no con una claridad tan como la que ahora puedo tener, pero entendía que yo ahí me iba a encontrar con el Señor. Pero cuando te dicen ahí en misa te vas a encontrar con el Señor, pues sí, tú decís, no, sí, ¿verdad? O sea, es que ahí está Dios, y nosotros, y por eso a veces también los hermanos separados nos critican un poco, porque nosotros cuando pensamos que ahí está Dios, pensamos en las imágenes, ¿verdad? Y pensamos, pues no, pues si es la iglesia, es la casa de Dios, ¿verdad? Y hay silencio, y ahí vamos a rezar, y ahí se unen los padres, todo. Pero realmente, aquí, en ese momento, está Cristo. Allá está Cristo. Pero nosotros dudamos, porque nuestra fe es pequeña, ni como el granito de mostaza, menos que eso. Y realmente el misterio de lo que sucede en el altar, en la Eucaristía, pues es difícil que nosotros lo podamos comprender. Es difícil realmente pensar que ahí, en ese pedacito de pan, Cristo decidió quedarse vivo, realmente vivo. Y entonces, en esas dudas que no terminamos a veces, porque también sucede que nos alejamos del camino, y pues sí, como nos salteamos la misa, ¿verdad? A veces cuando estamos bien cargados, pues venimos a la Eucaristía y tratamos de soltar todo, y estamos así, como dirían, pimponeando, ¿verdad? Pero aun y cuando estemos lejos, el mejor medio para volver a Dios es por medio de la Eucaristía. Ahí nos vamos a unir como realmente, verdaderamente hijos de Dios, y no habrá otro lugar mejor para clamarle a nuestro Padre que viniendo a la Eucaristía. Y como digo, el tema es que nosotros no comprendemos lo que sucede realmente en la misa. Y así como nosotros, han habido muchos en la historia que incluso dieron un paso adicional y dudaron realmente de lo que pasa en la Eucaristía. Y el Señor, en su infinita misericordia, quiso mostrarnos lo que realmente sucede en la Eucaristía.
Era el año 1264 y había un padre, Pedro de Praga, que tenía esa duda, ¿verdad? Si realmente estaba Jesús ahí en ese pedazo de pan o en ese vino. Él va a Roma en una peregrinación y orando le pide al Señor, ¿verdad? Que le ayude a ver esto, ¿verdad? A poderlo comprender. Él tenía una duda de su fe, una duda de lo que pasaba ahí. Y regresando, ¿verdad? En la celebración, él ve cómo en el corporal la hostia se hace, gotea sangre. Y ese es el primer milagro eucarístico por medio del cual después se instituye la celebración de Corpus Christi. Dice el Catecismo, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en ese sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22, 19, recordamos que dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. San Cirilo declara, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más el bien con la fe, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Cuando dudamos de esto, preguntémonos, ¿quién fue el que dijo que este era su cuerpo que se iba a entregar por nosotros? Dios, Jesús. Él no miente. Y se quedó ahí y nos lo muestra. Y a partir de esto hay varios milagros eucarísticos, varios, de muchas formas posibles, en la cual se nos sigue revelando el Señor para que tengamos fe y para que de verdad amemos este sacramento, porque ahí está Jesús. De verdad, ahí está Jesús. Con la fe que tenemos, no pretendamos quererlo ver, no pretendamos querer ver el milagro pasa de verdad. Y fíjense que esto es como cuando nosotros oramos por un milagro en nuestra familia, y parece que como el milagro no se da como nosotros queremos que se dé. Pero el milagro se da. El milagro se da según la voluntad de Dios. Y con los ojos de la fe podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y así podemos descubrir que el milagro sucede. Y este milagro sucede en cada momento en que se parte el pan y que el sacerdote hace la bendición. Si Cristo está ahí, si sabemos que es nuestro medio de salvación, y entonces ¿por qué no venimos? Y lo que sucede también, y es que a veces no sabemos ni a lo que venimos. Sí, está Jesús, venimos a orarle y todo, pero la celebración, y fíjense que es la celebración por excelencia, por eso tiene tantos simbolismos la Eucaristía. Y bueno, no me voy a meter profundamente a esto, yo sé que la intención no es ser una formación, pero sí quiero recordar algunas cosas particulares y en una es la que me voy a detener principalmente. Pero bueno, las partes de la misa, dos, ¿verdad? Los ritos iniciales y la liturgia de la palabra, y la liturgia eucarística y los ritos de despedida. Y en esto me quiero detener un poco. Bueno, inicia la Eucaristía, ¿verdad? Sabemos que hay algunos signos y símbolos, todos dispuestos para que nosotros vivamos a plenitud la celebración, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces venimos justo a la hora, ¿no? Si la misa es a las 6, venimos todos a las 6. Y ahí voy sentándome, el Padre a lo mejor ya está ahí, si es que no ya está, ¿verdad?, en el altar, y vamos llegando ahí, hay cosas de las que probablemente no nos percatamos. Por esto, obviamente es importante ser puntual.
Si un amigo muy querido me invita a cenar a su casa, yo voy a tiempo y no voy a dejar que se enfríe la comida. Y voy preparado porque me están invitando a una cena. No llego ya comido, ¿verdad? Voy a comer. La preparación para nosotros, la Eucaristía, no es venir cenados, es venir dispuestos y con el corazón y con el alma y con el estado de gracia suficiente para poder unirnos junto con el altar y junto con los demás hermanos de la comunidad a participar activamente de la celebración. Y la participación activa de la celebración es tomar a Cristo en su cuerpo y en su sangre y llevarlo a nuestra vida, a nuestro corazón, comer de ese pan de vida que es el que nos va a dar la salvación. Y lo que pasa es que no venimos muchas veces preparados para eso, pero hay un momento en particular en la misa y es el acto de contrición. Y fíjense que cuando hacemos este acto de contrición, normalmente solo venimos y decimos así, por mi culpa, y vas a la oración, ahí se va. Pero este momento, el Papa nos lo recuerda uniéndolo a la parábola del hijo pródigo. Y dice que este momento no es simplemente esa repetición, sino es el momento que nos encontremos con Dios, reconociéndonos pecadores. Pecadores, diciendo, y por eso la oración decía yo pecador, decía, hoy ya no se dice tan así, pero dice yo pecador, decía la oración. Pero en ese momento nos reconocemos pecadores desde mi ser pecador, pero también lo digo frente a la comunidad, en donde me reconozco. Y ese momento es el momento para que nosotros rompamos la soberbia por la que muchas veces no vivimos la Eucaristía como se debe vivir. Es el momento para que nosotros también asumamos un compromiso de un cambio real de vida en esa oración que tenemos frente a la comunidad. El acto de contrición no se hace solito, ahí en silencio, ¿verdad? Sino que se hace de pie frente a toda la comunidad. Y entonces en ese momento realmente tenemos que reconocer que el Señor nos está llamando y nos está pidiendo que transformemos nuestra vida. Si el estado de gracia en el que llevamos es suficiente, estamos así como medio grisáceos, pues en este momento la misericordia de Dios puede darnos la gracia suficiente para poder recibir el sacramento. Pero si no, si estamos bajo un pecado, pues es el momento para que nosotros nos reconozcamos y en esa contrición le ofrezcamos al Señor el deseo genuino de cambiar. Cambiar de esas situaciones de muerte que no nos permiten seguirle como Dios quiere que le sigamos, con la fidelidad que Dios quiere que le sigamos, con la fidelidad que Él quiere que regresemos domingo a domingo, y más que domingo a domingo, en cada oportunidad que tengamos de venir a la Eucaristía. Dice la palabra en Lucas 18, 10, 14, perdonen, la voy a sacar la electrónica como dijo Porfi. Dice la palabra, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no,
porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios. En el acto de contrición nosotros hacemos y repetimos esta figura que acabamos de leer. Y tenemos dos formas como presentarnos al Señor, o como el fariseo o como el publicano, con un corazón contrito y humillado, o realmente con la soberbia de creer, pues sí que vengo porque ni modo, porque es obligación, y ahí está el Padre, sí, ahí está el Padre. Aprovechemos realmente ese momento de acto de contrición y realmente humillémonos desde nuestro interior para prepararnos para lo que viene hacia adelante, para poder gozar realmente de la celebración y poder estar con el corazón dispuesto para cuando veamos cara a cara al Señor. Hay una alabanza muy bonita, ¿verdad? Eso cuando dice, cuando me encuentre cara a cara contigo, sin acordarnos que todos los domingos vemos cara a cara al Señor. Ahí está el Señor. Y llevamos realmente el corazón contrito y humillado para poderlo recibir, y al verlo cara a cara ahí, ¿cómo voy a ver al Señor? ¿Lo puedo ver realmente a los ojos? Cada domingo tenemos esa oportunidad de ver cara a cara al Señor. Pasa el acto de contrición y viene el momento del gloria, y es el momento para alabar y para glorificar realmente todas las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. El Padre César, esta parte siempre que pienso en esto, me pienso en el Padre César, recuerdo en la última aniversario que tuvimos cuando él daba el tema, él decía que cuando se hacen las oraciones y él cantaba y decía, levantemos nuestro corazón, y es él, demos gracias, es justo. Pues aquí pasa lo mismo, vamos a glorificar al Señor en el gloria y algunos estamos. Y viendo el que viene tarde, mira que él viene tarde. Y ese niño, estate quieto. Ahí estamos, glorificando a Dios, como el Señor quiere que lo glorifiquemos. Cada momento de la misa tiene su razón de ser, y en ese momento, con ese corazón contrito y humillado que hablamos, hoy que el Señor nos va a levantar, como el sacerdote va a levantar las especies, y el Señor también ahí nos quiere levantar. ¿Cómo no decirle gloria a ti, Señor? Porque me tienes aquí, porque has permitido que esté aquí. Y no decirlo con soberbia, pero decirlo con realidad. ¿Cuántos más no han podido estar hoy aquí? ¿Cuántos más están allá en el mar? ¿Cuántos más están allá haciendo cualquier otra cosa menos buscarte? Y yo te alabo y te bendigo y te glorifico porque en tu infinita misericordia me das la oportunidad de seguirte buscando. Todos estos primeros momentos nos preparan para escuchar la palabra, y son para eso. Hemos entregado el corazón, roto, humillado. Sabemos que el Señor nos va a levantar y con fe lo glorificamos. Y todo eso nos prepara para que abramos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Y cada domingo el Señor nos va a hablar en la palabra y nos va a decir lo que Dios quiere decirte a tu corazón. No es el mismo evangelio, no es la misma lectura, no es el mismo salmo. Si tú estás con el corazón y con los oídos dispuestos a escuchar la palabra del Señor, y entonces ahí vas a sentir cómo el Señor con cada verso te está interpelando y te está pidiendo que hagas algo, que cambies algo, que transformes algo de ti. Y en esas lecturas y en el Evangelio nosotros tenemos que sentir desde nuestro corazón, desde nuestra mente, aquello que Dios quiere decirnos y pedirle que en su infinita misericordia nos permita entender cuál es la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestras vidas. Sabemos que hay cosas ahí muy particulares y cuando nos toque dar el servicio, y aquí esto es más un comercial, pero podernos preparar para la lectura, porque el hermano va a
va a estar atento a escuchar. Y no es lo mismo cuando leemos, decimos, cuando hablamos pausado y bien, para que la palabra de Dios resuene y llegue a nuestro corazón, para que realmente sea la transformación y para que podamos poner en obra lo que ahí hemos escuchado. Porque no es simplemente escuchar y salir como entré, sino que esa interpelación que hace la palabra sea el motor que me impulse a hacer un cambio en mi vida, un cambio en mi matrimonio, un cambio con mis hijos, en mi trabajo, en todo. Hemos escuchado al Señor y entonces ahora esto que nos ha interpelado en el momento del ofertorio, hoy queremos ofrecerle al Señor esto nuevo que queremos. Ofrecemos nuestros sacrificios, nuestro trabajo, pero no es la limosna lo que realmente sucede en el ofertorio. Se ofrecen las especies que van a ser transformadas, pero en ese momento, en este pan y ese vino, que en ese momento es pan y vino, entonces nosotros tenemos que también ofrecernos al Señor y ofrecer ese cambio de vida que tenemos por el Señor. En el pasado se decían que realmente, cuando se hacía esta celebración, los primeros discípulos llevaban realmente las especies y las ofrecían. Muchas veces en las misas se llevaban víveres, ¿verdad? Hoy creo que ya no se hace, pero se llevaban víveres al principio para este momento. Pero realmente la ofrenda que Dios quiere es la ofrenda de tu corazón. Eso es lo que es agradable al Señor. Ese deseo y ese impulso por querer cambiar. Y luego obviamente el momento principal, ¿verdad?, de la celebración y el momento de la consagración. Y ahí, como decía anteriormente, vamos a ver cara a cara a Dios. Y no pensemos en qué es o cómo es, sino que pensemos con los ojos de la fe que vamos a prepararnos para ver cara a cara a Dios. Y esa debe ser la motivación que domingo a domingo nos tiene que traer a la misa. En la Eucaristía definitiva en el cielo vamos a disfrutar de este banquete y ahí físicamente también vamos a ver cara a cara a Dios. Pero el banquete que vamos a tener ahí es un banquete completamente diferente al que tenemos aquí en la tierra, porque allá ya vamos a estar con Dios. Pero este momento en la Eucaristía es para prepararnos para poder vivir realmente este banquete. Y por eso somos dichosos, invitados a la cena del Señor. Y sintámonos realmente dichosos de poder tener un Dios tan bueno que se quedó en la Eucaristía como verdadera comida, como verdadera bebida para nuestra salvación. El momento principal finaliza y a veces a nosotros parece que como que ahí nos ponen en pausa y cuando salimos, lo primero que hacemos ahí al hermano es echarle el carro, porque ya quiero salir rápido. De nada servirá entonces si en cada misa yo no busco que haya un camino real de conversión para mi vida. No pretendo que sea un paso largo el que vaya a dar, pero con pasos pequeños, con acciones pequeñas, realmente tengo que dejar que me transforme Cristo que hoy está dentro de mí, que transforme mi vida, que transforme mi matrimonio, que transforme mi familia. Decía al principio, esto es, y me lo decía el Padre en ese momento, de vida o muerte. Y quizás, perdonen que sea así como un poco fuerte con esto, pero de verdad que es así. De verdad que es así. No desperdiciemos la oportunidad que tenemos de encontrarnos realmente con Dios cada domingo.
no vengamos obligados. Para no venir obligados, el reto que tenemos que hacer en la semana es buscar a Dios, conocer a Dios. Y esto que ustedes hacen de estar aquí y de no fallar a su asamblea es un medio que les va a ayudar a seguir encontrándose con Dios. Porque como yo decía al principio, a un joven que no conoce de Dios, pues difícilmente él logra entender lo que sucede en la Eucaristía y por qué tenemos ese deseo de no fallar. No por el miedo de la condenación, sino porque yo realmente me quiero ir a encontrar y a ver cara a cara a Dios. Quiero ver cara a cara a Cristo que se entrega por mí para librarme de aquello que me ata y para darme una vida nueva, un matrimonio nuevo, un nuevo comienzo. No dejemos, no perdamos este deseo genuino de asistir con fe y devoción a nuestra Santa Eucaristía. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches.